Muy buenos días, mis hermanos. Yo estoy de acuerdo, esas alabanzas estuvieron extraordinarias. Gracias a los hermanos. Yo me imagino la cantidad de horas de preparación y ensayo que eso toma. Y ellos lo hacen ver fácil, ¿verdad? Pero es increíble. Mis hermanos, mi nombre es Amaury Santos. Yo sé que para muchos de ustedes soy un perfecto extraño, pero yo me siento que soy de la casa y es por la cercanía que tengo con vuestros pastores, en especial al pastor Rauder, quien conozco por casi 20 años. Uno de los privilegios que la vida me ha dado es conocer a este hombre de Dios, un hombre humilde que ama al Señor, que tiene un corazón pastoral, y yo valoro bastante eso porque he trabajado entre pastores por décadas. Y yo sé que es difícil hoy día encontrar a alguien con esas características. Así que conozco su corazón por las misiones. Recientemente estuve en mi país. Yo soy originario de República Dominicana, aunque vivo aquí obviamente en Raleigh. Pero es un gozo estar entre ustedes. Yo sé de las maravillas que Dios está haciendo entre este pueblo, las cosas que Dios está haciendo entre ustedes y cómo está multiplicándose en toda esta área. Los hispanos seguimos creciendo, seguimos multiplicándonos. El Señor está usando iglesias como esta para llevar su mensaje. Así que es un gozo de parte mía y de parte de Virginia, mi esposa que está aquí. Virginia nació en San José, pero en San José, California. Yo le digo que es catracha, hondureña, porque ella vivió en Honduras por 8 años sirviendo en el ministerio allá. Y tengo a mi hijo mayor que nos está visitando allá. Nathan, are you here? Su español es limitado. Háblele en español cuando usted vaya allá. Oblíguelo a que practique, porque él entiende más de lo que quiere admitir. Así que tengo 3 hijos, 3 varones. Nathan es el mayor. Yo estuve casado primeramente y mi esposa falleció, partió con el Señor hace unos 6 años atrás. Y me volví a casar con Virginia. El Señor tuvo misericordia de mí y me dio una esposa una vez más. Y ahora estamos ahí con la tarea ya finalizando de criar esos muchachos. Ustedes saben cómo son los hijos. Así que un privilegio que me tengan aquí, gracias al pastor Rader, a Juan y al resto del equipo que me ha tratado tan bien. Y hoy vamos a tratar déjenme ver si el tiempo nos lo permite, vamos a tratar ambiciosamente de cubrir 2 iglesias en el libro de Apocalipsis. Así que esto no va a ser una tarea fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo y el Señor, vamos a ver qué puede hacer Dios en esta mañana. Así que vamos a orar, vamos a poner todo en manos de Dios y después me acompañan en sus Biblias a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Oremos primero. Padre, te damos gracias por esta mañana. Señor, gracias por esta tu iglesia. Estoy seguro que los hermanos, al igual que yo, hemos sido ministrados ya a través de las alabanzas, a través de la hermandad cristiana, a través de tu presencia ya manifiesta en tu pueblo. Oh Padre, bendícenos en esta hora, háblanos a través de tu palabra penetre, cobre vida en nosotros, que nos restaure, que nos renueve, que salgamos de aquí personas distintas. Habla en nuestros corazones de una manera muy especial, de manera individual, Señor, y que sea todo para gloria y honra tuya, para edificación de tu pueblo, Padre. En Cristo Jesús, tu Hijo, oramos. Amén y amén. En el libro de Apocalipsis, generalmente uno lo asocia con el futuro, ¿verdad? Eventos del porvenir. Pero hay cosas que son un poquito más prácticas, más presentes y que sí se aplican a nuestro contexto, casi de manera idéntica a como se aplicó en aquella época. Este es precisamente el caso con estas iglesias que vamos a ver. 2 iglesias en particular que quisiera exploremos porque establecen un contraste entre una iglesia que está agradando a Dios, como es el caso de ustedes aquí, y una iglesia que está empezando a tolerar comportamientos y conductas que resultan ofensivos al Señor y cómo Dios está tratando con esa situación. Voy a comenzar en el versículo 8 de Apocalipsis 2. Es más, ¿quieren ponerse de pie? Porque después 3 horas aquí sentados conmigo va a ser mucho. No. Yo siempre hago esa broma, no se asusten. ¿Okay? Yo sé que el tiempo es limitado. Pero capítulo 2, versículo 8 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto:
Yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pueden sentarse, mis hermanos. Nosotros raras veces asociamos el sufrimiento con la vida cristiana, ¿no es así? Especialmente en nuestra cultura y en nuestro mundo contemporáneo, eso no es algo apetecible. De hecho, usted dirá, hermano pastor, nosotros tenemos 1000 problemas ya. No nos sobrecargue con más. Pero yo no estoy hablando del día a día. Yo no estoy hablando de los problemas de que el vehículo no encendió, de que había una llanta, una goma vacía o de que el niño se está comportando mal. Estoy hablando de los problemas que vienen generalmente asociados con una vida de fidelidad a Dios. Este era el problema o el reto que estas iglesias estaban enfrentando. A nosotros, para eso, es un concepto extraño. Yo no creo que, quizás me equivoque, que ninguno aquí haya sido arrestado en Raleigh porque venía rumbo a la iglesia y las autoridades se dieron cuenta. O lo sorprendieron con una Biblia en su casa y usted está sirviendo 10 años de cárcel. No, o sea, esas cosas no ocurren para nosotros, gracias a Dios, por lo menos no todavía. Aunque como va la sociedad, ¿verdad? Es cuestión de, la pregunta es ¿cuándo? No, sí. Pero estas iglesias aquí estaban atravesando por una situación bastante parecida a esta. Y Esmirna no era una ciudad pequeñita. Nosotros tenemos a veces la idea que en esas ciudades primitivas y cosas que ocurrían aquí. No, esta ciudad había sido fundada casi 3000 años antes de que el apóstol recibiera esta visión, el apóstol Juan. Era una ciudad para su época, por supuesto, bastante avanzada. Se le consideraba como un centro para la ciencia, para la medicina, para la literatura. Allí nació el famoso poeta Homero, que hemos oído mencionar. Era un centro religioso muy importante. Inclusive allí había un templo del dios griego Zeus. Todavía anda por ahí, ¿verdad? Todavía conocemos a Zeus. También era un centro económico bastante importante debido a que tenía un puerto. O sea, esta iglesia estaba en una ciudad viva, en una ciudad movida, en una ciudad con recursos, en una ciudad con intelectuales. ¿No les parece familiar todo eso? Esta era una ciudad que estaba donde estaban ocurriendo las cosas. Y el puerto, para aclarar, era señal de prosperidad. O sea, una ciudad que tuviera un puerto era donde entraba dinero, había comercio, había extranjeros, había gente que llegaba. No sabemos exactamente cuándo fue fundada esta iglesia, pero quise comenzar aquí porque en esta iglesia el Señor no le señala nada malo. A las otras 7 iglesias aquí en el capítulo 2, comenzamos con Éfeso, el Señor les corrige porque habían dejado su primer amor. Tenían la doctrina correcta, creían las cosas que debían de creer, pero su corazón para el Señor se había enfriado. A Esmirna no. Esmirna era una ciudad quizás no tan importante como Éfeso, pero una ciudad bastante importante donde esta iglesia había surgido. No sabemos exactamente quién fundó la iglesia aquí en Éfeso, Esmirna, pero es hija de la iglesia en Éfeso, casi seguro. Recuerden en Hechos 19 que el apóstol Pablo pasó casi 2 años enseñando aquí en la sinagoga y entre los judíos y habían dado lugar a una serie de iglesias. Éfeso es la principal en el versículo 1 al 8, si puede leerlo en la casa. Pero Esmirna y las demás iglesias que surgieron aquí probablemente eran hijas de esta iglesia en Éfeso. El remitente, ¿quién está escribiendo esta carta? Obviamente el Señor Jesucristo. Por eso comienza aquí, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al pastor, al líder de esta congregación, el primero y el postrero, el que estaba muerto vivió, dice esto. Miren esta figura del Antiguo Testamento que Jesús está usando aquí. Esto es Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el alfa y la omega, es lo que dice en el original. Yo soy el principio y el fin. Jesús está utilizando un término aquí que es de Dios. Y es importante, cada detalle de esta carta es importante para nosotros visualizar y absorber, porque tiene un propósito. Jesús le está diciendo, yo soy Dios, esta es mi iglesia, yo soy dueño de la iglesia.
Estoy hablando con autoridad divina y te estoy advirtiendo o te estoy alabando con la autoridad divina. Esto es importante porque esto no es el apóstol Juan que tuvo un sueño de fiebre y surgió con estas cosas, sino que Dios mismo, Jesús, utilizando el lenguaje del Antiguo Testamento, se está identificando con esta iglesia y le dice en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación. Mis hermanos, el versículo nos dice claramente aquí, la palabra tribulación que se utiliza aquí es estar bajo una presión tremenda. Esta iglesia estaba siendo perseguida. Esta iglesia estaba bajo sufrimiento, estaba bajo ataque. El Señor le dice, yo conozco tus tribulaciones, yo sé por lo que tú estás atravesando. Recuerden que le dije que había un templo del dios Zeus aquí. También se adoraba al emperador romano en este lugar. Y los judíos se habían convertido, ¿verdad?, en los judíos falsos, en una especie de piedra en el zapato, o en inglés dice un stumbling block, que era una piedra de tropiezo realmente. Recuerden, la principal oposición de Jesús fueron los fariseos, ¿ustedes recuerdan? La gente que debía estar de su lado. Es lo mismo con las iglesias. Cada vez que Pablo era un fariseo, cuando estaba ahí supervisando la muerte de Esteban. Y generalmente cuando iban a algún lugar a predicar, quienes se oponían eran los judíos que estaban ahí, que no eran judíos nada. Porque Jesús les dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y ellos le dijeron, tú estás loco, nosotros somos hijos de Abraham. Dice, no. Si que fueran hijos de Abraham, quisieran hacer la voluntad de mi padre. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Esto es Pablo ahora tratando con este problema en otra carta, en Romanos 2:28. Ni es de la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, el simbolismo, ¿verdad? Sino que es el judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esta iglesia estaba siendo atacada, probablemente todo tipo de ataques falsos. A nosotros nos acusaban de carnívoros, porque decíamos que comíamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta gente son unos depravados porque hablan de un ósculo santo, un beso que se daban de amor los hermanos en aquel entonces. Decían que éramos ateos porque creíamos en un solo Dios, en un lugar donde estaba Zeus, el panteón griego, se adoraba al emperador, había un templo de esto, un templo de aquello. O sea, había todo tipo de adoración y el cristiano se abstenía de todo esto y tenía un nombre bastante negativo en la sociedad. Y él le dice en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Mis hermanos, aquí dos verdades que debemos extraer para nuestras vidas, para nuestras iglesias, para nuestras realidades. Los ataques van a venir, eso es inevitable. Y van a venir en diferentes formas, en diferentes frentes. Yo quiero que tú sepas que el Señor está al tanto de eso. Hay veces que pensamos, ¿dónde está Dios en medio de esta situación? ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué no se manifiesta? Le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, no te preocupes. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aún los días de la tribulación de esta iglesia, el Señor los tenía contados. Él está diciendo, mira, yo sé lo que tú vas a atravesar. No temas. Esto no es nuevo, esto no se lo inventó Juan. Jesús mismo le dice a los discípulos en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dios está en absoluto control de cada faceta de nuestras vidas, de cada situación, por oscura y difícil que parezca. Es muy fácil nosotros querer tomar la solución de los problemas en nuestras manos. Esta iglesia en Esmirna probablemente estaba viendo la aflicción y preguntándose, Dios mío, ¿y esto? Si nosotros estamos siendo fieles, le digo que el Señor no le corrige nada a esta gente. ¿Por qué tenemos que atravesar por una situación como esta? Porque esta situación a nivel personal, yo creo que esto ocurre también cuando viene la desgracia a nuestras vidas, cuando vienen los sufrimientos, cuando viene la angustia, nos preguntamos, ¿qué está mal? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué las cosas no me salen como yo las estoy planificando? Yo creo que esa es la naturaleza humana.
Hermanos, cuando sufrimos aflicción por la vida de piedad, no debemos angustiarnos, sino sentir regocijo de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora, si estoy sufriendo por mi pecado es otra cosa, pero si estoy sufriendo porque estoy viviendo piadosamente, yo debo sentirme orgulloso. Ahora, ¿por qué viene entonces el sufrimiento a nuestras vidas? Si Dios es bueno y Dios es todopoderoso, ¿por qué viene el sufrimiento a mi vida? ¿Por qué Dios no puede controlar eso? ¿Por qué Dios no podía proteger esta pequeña iglesia en medio de los ataques de Zeus y todos los dioses falsos? O sea, ¿dónde estaba Dios en un momento como este? Pues mis hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, el sufrimiento y las luchas tienen diferentes motivos a veces en nuestras vidas, que son más allá de nuestra comprensión. Hay veces, sí, como en 1 Corintios 11:30, donde Dios está disciplinando a sus hijos. Si yo tengo un hijo malcriado, me está gritando y me está desobedeciendo, yo le llamo la atención varias veces y sigue en desobediencia, ¿qué voy a hacer con él? Pues si es hijo mío, no tengo otro remedio que castigarlo. Y cada padre que está aquí te va a decir que a nosotros nos duele más castigarlo que a ellos. Que el niño después de unos minutos se le olvida el castigo, pero el papá se queda pensando, la mamá se queda pensando del castigo que le dio, generalmente, porque no nos gusta, lo hacemos como resolución a un problema. Pero yo creo que es lo mismo con un Dios amoroso que no quiere dejarnos sin disciplina. Por ejemplo, esta iglesia en Corintios 11:30, aquí había problemas de divisiones internas. Recuerdan en principio, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de aquel, los primeros capítulos de 1 Corintios. Para el capítulo 5 tenían incesto en la iglesia, el hijo viviendo con la mujer del papá y todo el mundo, está bien, vive su vida y yo la mía, vive y deja vivir. Nadie le importaba esto. Problemas en la cena del Señor, en los capítulos 10 y 11, el rico llegaba primero, se comía todo, no le dejaba nada al pobre durante el banquete que se celebraba. Caos con los dones espirituales, ¿verdad? 1 Corintios 13 y 14, los dones de lengua. Problema con el rol de la mujer en la iglesia. O sea, esta iglesia estaba de cabeza. ¿Y qué pasa en el capítulo 11, versículo 30? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Eso es un eufemismo. Lo que dice ahí, yo he matado a algunos de ustedes. Si pues nos examinamos o nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hay un momento donde Dios tiene que disciplinarnos. De hecho, estas iglesias en capítulo 2 y 3, si usted la lee con más detenimiento, algunas de ellas Dios las cerró. O sea, después que vino la advertencia una y otra vez y no respondieron, la mano de Dios cayó sobre la iglesia y la cerró, porque si es una iglesia, ¿verdad?, que es del Señor, tiene que andar conforme a la voluntad de Dios. Si somos cristianos también nuestras vidas deben reflejar que estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. A veces el castigo es preventivo. Aún un gigante espiritual como el apóstol Pablo, en 2 Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. O sea, aún Pablo tenía que mantener su ego, como dicen en inglés, on check. Tenía que mantenerlo con cierto control para que no se enaltezca. Recuerden, Pablo fue al tercer cielo, hablaba más en lengua que todos los corintios. Le dice: yo hablo más en lengua que todos ustedes, pero prefiero hablar 2 palabras con mi entendimiento que 1000, ¿verdad? Que en un lenguaje extraño que no se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, para que él no se enaltezca con las cosas que Dios le estaba dando, el Señor había permitido un aguijón en su carne, dice él. A veces es para estimularnos a la obediencia. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Las pruebas a veces producen paciencia, producen carácter. Es como el hierro que es templado en el crisol, ¿verdad? En el calor. Hay veces que Dios nos está templando. No hay forma de poner eso en un microondas, mis hermanos. La vida cristiana se vive, se aprende, tropiezas, te levantas. Esa es parte de la experiencia, eso es parte del desarrollo, de la madurez espiritual, por el que todos nosotros estamos llamados a ir. Aún Jesucristo, dice en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Ustedes se imaginan? O sea, esto el Señor no nos exime o no nos libra de esto.
A veces simplemente es como testimonio. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso era hablando el Señor acerca de Pablo. Yo lo voy a poner a sufrir enormemente porque yo quiero que él vea lo que es necesario padecer por mi nombre. A veces que Dios te va a permitir que sufras. Así que déjele a Dios los resultados del sufrimiento. Nosotros no sabemos por qué llega a la iglesia, por qué llega a nuestras vidas. Sabemos que Dios está en control, aún hasta de los días, como le dice aquí a Esmirna. Te van a poner en la cárcel por 10 días. No temas, déjalo. Aguanta como hombre, como mujer, ¿verdad? No te preocupes. Y cuidado si nos ponemos de necios como los amigos de Job ahora, y cuando alguien venga al sufrimiento decimos, bueno, Dios lo está disciplinando como a los corintios. A veces nos volvemos así bien santurrones e inmediatamente vemos el pecado en la vida de los demás, por supuesto. Yo recuerdo esta historia de un pastor santurrón. Después de una tormenta viene y le dice, Juanito, el ciclón acaba de destruir tu casa. Sabrá Dios qué pecado tan terrible tú has estado ocultando. La mano de Dios ha caído sobre ti para castigarte. Juanito lo mira y dice, pastor, pero se llevó su casa también. Dice, bueno, en mi caso tendré que verlo como una prueba. Siempre nos damos a nosotros mismos el beneficio de la duda, ¿verdad que sí? En mi caso es una prueba y es un castigo de Dios. No, deja que Dios se preocupe por eso. Tú resistes, sé firme, eso es lo que se está diciendo aquí. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. No te preocupes, el diablo no está en control, soy yo que estoy en control. Tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte. Si tienes que resistir hasta la muerte, aguanta, no te preocupes. Yo te daré la corona de vida. La victoria tú la tienes. Que sufras por un poco de tiempo, que pierdas hasta la vida aquí para ganar la eternidad. No te preocupes, no te angusties demasiado. Yo estoy en control todavía de la situación. Ahora, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahí sí, mis hermanos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Resiste. La realidad es, mis hermanos, que nosotros vamos rumbo a la persecución. En nuestro mundo occidental, como les dije en principio del sermón, es un concepto extraño para nosotros. Pero es cuestión de tiempo. La sociedad va en esa dirección, ya está ocurriendo. Parte de Europa, como ustedes estoy seguro están observando. Y va a venir para nosotros, a una escala u otra, van a venir los ataques del enemigo, especialmente por nuestra fe. No necesariamente por nuestras acciones individuales, sino de manera colectiva. La sociedad está preparándose para esto. Al buen observador, ¿verdad? Pocas palabras. Fíjense socialmente la estigma que se ha creado acerca del cristianismo, por ejemplo. 10, 15 años atrás, cuando tú decías que eras un cristiano, eso tenía cierto peso. De hecho, socialmente te beneficiaba inclusive. Hablaba de una persona sobria, de una persona seria, de una persona prudente. Hoy día, a nivel colectivo, especialmente en un área como la nuestra, con tantas universidades, cuando tú le dices a un jovencito de 18 a 23 años, yo soy cristiano, lo que él escucha es, yo soy un intolerante. Yo soy un mente estrecha, por lo general. Quizás entre los hispanos todavía preservamos un poquito de tradición. Yo estoy lleno de odio. Ese estigma de bondad que había asociado con el cristianismo, eso se ha ido disipando. Eso no es por accidente, mis hermanos. Eso es una construcción social. Mi doctorado es en educación. Esto comenzó en los años 40, 60 con John Dewey. No tenemos tiempo de adentrarnos en esto. Pero el sistema educativo ha sido estructurado con cierta finalidad y con ciertos resultados en mente. Que Wikipedia no te va a dar esa resolución si tú lo vas a buscar, ¿ok? Pero la edad de los niños, el tiempo que van a durar en la escuela, los resultados que tú vas a obtener, todo lo que se hace en la escuela con los niños tiene un último meta. Y me perdonan si la ilustración ofende. Pero piensa, por ejemplo, en cómo tú entrenas a un animalito, a un perro. El perro escucha el silbato y te trae la pelota. Tú puedes condicionar comportamientos humanos de esta misma manera. Yo puedo evocar o producir respuestas dependiendo de lo que yo ponga en tu mente. Y eso es un ataque sistemático a múltiples niveles. O sea, la escuela es tan solo un instrumento o parte de esto.
Vea, a nosotros, ¿verdad? Los que tenemos más de 40 o 50 años nos cuesta esto, pero escuche las letras de las canciones que sus hijos escuchan y compárelo con lo que usted escuchaba en los años 60, 70, 80, para que usted pueda ver cómo la sociedad ha departido de cosas que hubiesen sido inconcebibles y hoy día se toleran como normales, porque ha habido un condicionamiento progresivo de la sociedad para esto. Piense, ¿cuándo fue la última vez que usted vio un anuncio en la televisión donde a un hombre se le presenta como un individuo sabio, comedido, en control de sus acciones? La masculinidad se presenta como un payaso, como un tonto, como un estúpido, o que la mujer tiene que venir a salvar al hombre. Busquen prime time, como se dice, en la televisión local. Búsquenme un solo programa hoy día donde el esposo en la casa, en la familia, es el jefe de la casa y es el hombre sabio que la familia viene y habla y busca consejo de él. Búsqueme uno que no sea un tonto payaso que la esposa tiene que estarle salvando a cada momento. ¿Usted cree que eso es por accidente? No, mis hermanos, eso es una ingeniería social. Yo estoy condicionando aún más, me voy un paso más. Búsqueme un solo rol en Hollywood, en cualquier película, la que usted quiera, donde el cristiano es presentado como un individuo amoroso, juicioso, alegre, alguien con lo que tú quieras pasar tiempo. Yo estaba viendo una película de Tarzán de hace, no sé, 10, 15 años, y el asesino usaba un rosario para estrangular a sus víctimas. ¿Ustedes creen que eso es accidente? No, yo estoy condicionando a la sociedad para recibir cierta respuesta. Mañana cuando yo encierre al cristiano, ustedes saben lo que va a decir la sociedad en general. Esta gente está llena de odio e intolerancia, es un grupo radical. O sea, en sus mentes nosotros somos terroristas. Ellos no saben por qué ellos tienen esa concepción del cristianismo. Eso es algo que ha ido programándose de manera progresiva en sus mentes por décadas. A usted y a mí no me van a engañar, pero yo agarro a un niño de 8 años y yo empiezo a indoctrinarlo con ateísmo, con evolución y lo gradúo en la universidad. Y yo lo puedo poner a pensar lo que yo quiera. Se llama group, bueno, en inglés, es teoría de grupo, presión social. Las cosas que nosotros toleramos hoy día y con lo que nos sentimos cómodos, nuestros abuelos habían estado espantados. ¿Cómo logramos esto? Desintetizar la sociedad. Esto es progresivo. ¿Qué me dice esto a mí? Que a medida que avance, mis hermanos, la tolerancia, el progreso, como ellos siempre tienen eufemismo. Ustedes no se dan cuenta que ellos nunca dicen abiertamente cuáles son sus metas, quienes sean que están controlándonos. Eso es porque las metas es lo que usted puede ir a Europa Occidental, porque ellos están generalmente 10, 20 años por delante de nosotros. ¿Qué está pasando con la libertad de expresión en Inglaterra? Búsquelo. Nosotros vamos rumbo a una intolerancia hacia la fe cristiana. Y hoy lo que parece un veneer, ¿verdad? Esta cubierta que tenemos hoy día de tolerancia va a desaparecer muy prontamente. Y usted se va a dar cuenta que hay una sociedad bastante hostil hacia cualquier principio o iniciativa cristiana. Eso ha sido diseñado cuidadosamente con un propósito. Así que tenemos que psicológicamente prepararnos para cuando llegue. Noten que no dije si llega, para cuando llegue la persecución y cuando empiecen a costarnos nuestros trabajos, la admisión a nuestras escuelas o a nuestros hijos, cuando empiece a costarnos el vecindario donde vamos a vivir y aún la cárcel a algunos de nosotros, entendamos que Dios está en control de esa situación. A Dios no se le presentó de repente, ¿y ahora qué hago? Dios sabe hacia dónde vamos. A medida que vamos departiendo de las cosas de Dios, están siendo programados. Hay libros que tratan esto a profundidad. La propaganda, usted puede leerlo. No podemos, ¿verdad?, adentrarnos en cada punto de esto, pero estamos siendo bombardeados con propaganda y ni cuenta nos damos. Hay que estar apercibidos. Estas iglesias en Apocalipsis son un perfecto retrato para nosotros de lo que nos espera, sin ánimo, ¿verdad?, de ser tan negativo o pesimista. Pero yo no quiero que nadie sea atrapado aquí totalmente desprevenido y pensando, estamos en los Estados Unidos, aquí nunca nos va a llegar la persecución de algunos países. Sí, mis hermanos, va a llegar. Quizás llegue un poco más tarde o quizás se implemente en diferentes maneras, pero va a llegar y tenemos que tener la preparación mental para esto. Saber que Dios está en control, que a Dios no lo ha sorprendido y que tenemos la victoria en Él. Él lo dice aquí. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quién es que vence?
A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estamos dispuestos a resistir y pagar el último precio. Dios va a respaldarnos y Dios va a bendecirnos, como lo hizo con Esmirna, como lo hizo con Filadelfia, las únicas dos iglesias que mantuvieron su pureza y su compromiso con Dios a pesar de la adversidad. Buenas noticias, hemos completado esta primera iglesia, me falta la segunda y me quedan unos minutos. Pero quisiera ver a Pérgamo, aunque sea manera de introducción, porque hay unas verdades aquí que también se aplican a la iglesia contemporánea y que a veces nosotros no tomamos con la seriedad que deberíamos. Pérgamo es otra ciudad bastante próspera y bastante interesante para nosotros. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Otra iglesia interesantísima aquí. Pérgamo, una ciudad bastante importante, fue la capital del Asia, de Turquía, si usted quiere saber lo que es Turquía hoy día, fue la capital por 250 años. Usted ha escuchado la palabra pergamino, viene de esta gente. Tenían 200,000 libros ahí en la librería de Pérgamo, segunda solamente a la librería en Alejandría. ¿Usted ha escuchado que a los médicos se le dicen galenos? El galeno fulano de tal o la galeno fulano de tal. Pues se está refiriendo al doctor Galeno que nació en Pérgamo. O sea, esto era una ciudad orientada a la ciencia, al estudio, a grandes avances en la medicina. Ahí nació Galeno. Usted ha oído hablar quizás de Hipócrates, pero Galeno e Hipócrates van de la mano en cuanto a fama. O sea, era una ciudad extraordinaria. Surgió también como la predicación en Hechos 19, con la predicación de Pablo en esta área. Y el remitente sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo dice claramente aquí. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. O sea, la afirmación es: yo conozco tu situación también. Allí estaba el templo de Zeus, se adoraba al emperador. O sea, era una ciudad bastante cosmopolita y habían tenido inclusive mártires aquí por el emperador Domiciano que había matado a Antipas. O sea, era una iglesia que justo como Esmirna, estaba bajo persecución constante. Ustedes ven la constante de la iglesia cristiana, mis hermanos, que no es raro que haya persecución para con nosotros. Pero miren la diferencia entre Esmirna y esta iglesia en el versículo 14. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Cuál era el problema con Pérgamo a diferencia de Esmirna? Que Pérgamo estaba tolerando el pecado, mis hermanos. Yo tengo unas cuantas cosas contra ti. Yo conozco tus obras, yo sé de las dificultades. O sea, el Señor no está ajeno a nuestra realidad. Yo sé que moras donde está el trono de Satanás, probablemente el templo de Zeus. Ahí estaba también el templo de Esculapio. Esculapio era el dios de la sanidad para ellos. Y tenía un templo donde las personas venían y se tiraban al piso y las serpientes se les subían por el cuerpo para sanarlos. De hecho, eso ha llegado hasta nuestros días. Yo no sé si usted ha visto ese básculo o ese palo que usa el símbolo de la medicina hoy día. Busque las Naciones Unidas, la World Health Organization. No sé cómo se dirá en español, pero donde la Organización Mundial de la Salud, el básculo que ellos tiene una serpiente. Ese es Esculapio. Esto viene de aquí, de Pérgamo. El dios de la sanidad. Ese básculo con esa serpiente representaba la sanidad que todavía llega hoy día. No estamos tan modernos como pensamos, mis hermanos, ni tan avanzados como pensamos. Pues aquí, en este lugar donde moraba el trono de Satanás, donde estaba el templo de Zeus, donde estaba el templo de Esculapio, dice: pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Balaam era un falso profeta del Antiguo Testamento, el hijo de Beor. ¿Cuál era el problema con Balaam? Balaam estaba dispuesto a maldecir a Dios
o al pueblo de Dios en este caso, que es básicamente lo mismo, siempre y cuando el dinero fuera el correcto. Así que Balac, el rey, él ve que los israelitas van a pasar por su territorio. Los israelitas le mandan una comisión. No tenemos el tiempo de leerlo hoy, pero usted puede ir a Números 22 al 25 y leerlo en su casa. Pero Balac, el rey, ve que Israel va a pasar por su territorio. Israel le pide permiso. Vamos a pasar en paz, no queremos problemas contigo, déjanos pasar. Balac dice, no, esta gente después que estén aquí se van a apoderar de mi tierra. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a destruir. Pero le temían a Dios porque me imagino que estaba el rumor de las 10 plagas de Egipto, lo que le había pasado a los egipcios. Entonces mandan a buscar a Balaam, el hijo de Beor, un profeta falso, un profeta pagano que se hacía pasar, me imagino que como judío. Lo mandan a buscar y dice, Balaam, ¿cuánto es que tú quieres por maldecirme a esta gente? Yo lo voy a atacar, lo voy a destruir, pero quiero que lo maldigas primero. Balaam, él debió decirle, no, yo no me voy a meter en eso. Pero viene y consulta a Dios. Y no sé, a veces que Dios obra aún hasta con el inconverso. Ora, Dios le dice, no, al contrario, lo que yo quiero es que tú vayas y bendigas a Israel. Y dile a Balac que no se meta con ellos. Pero Balac, el rey, cuando escuchó eso, ahí fue que se asustó de verdad. Y le dice a Balac, mira, te voy a doblar. ¿Cuánto que tú quieres? ¿Cuánto que tú quieres por maldecir a esta gente? Pon el precio, mira el cheque ahí. Tú pon la cantidad que tú quieres. Si podemos ponerlo en el lenguaje contemporáneo. Y Balaam, una vez más, un hombre ciego por el dinero, vuelve otra vez donde Dios. Y Dios le dice que te dije que no. Y Balaam se va. Balac vuelve y le ofrece dinero, villas y castillas, diríamos nosotros. Y ahí vuelve Balaam otra vez donde el Señor, desesperado, porque es el precio de las riquezas que él quiere el dinero que le están ofreciendo. Él está desesperado por obtener algo. Y Dios en este momento ya enfurecido iba a matarlo literalmente. Y ahí es cuando el asna le habla, el ángel del Señor se aparece y todo lo demás. Finalmente Balaam venció, se dio en su plan, ¿verdad? Porque Dios le perdonó la vida. Y lo que le sugirió a Balac fue, mira, mezcla a los judíos, porque esta gente están llamados a ser separados, ¿verdad? Mézclalo con los moabitas. Trae a las mujeres moabitas que son lindísimas. Mételas ahí entre ellos y que lo lleven a la idolatría, que lo lleven a adorar a los falsos dioses, a las deidades cananeas. Bueno, para no hacer la historia muy larga, Dios tuvo que matar a 23,000 de los israelitas para acabar porque se habían infiltrado. O sea, Balaam tuvo al final éxito en lo que había intentado. Él iba a destruir a los israelitas y como se le ocurrió, infíltralos con las mujeres moabitas que lleven a los hombres a adorar a los falsos dioses. El apóstol Pedro en su segunda carta, Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado. Esto está hablando de los falsos maestros, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. O sea, Pedro está hablando de manera simbólica acerca de los falsos maestros y está hablando también de que ellos eran como los hijos de Beor o como Balaam, que amaban, ¿verdad?, el premio de la maldad, amaban el dinero mal habido. Y Balaam eventualmente murió cuando hubo la conquista y el Señor, ¿verdad?, tuvo que matar a 23,000 para frenar lo que estaba ocurriendo. Eventualmente los israelitas mataron a Balaam. Otra doctrina falsa que se había infiltrado en Pérgamo era la doctrina de los nicolaitas. No sabemos exactamente qué era lo que estaba pasando aquí. Pero los nicolaitas, parece que era Nicolás que había sido escogido para servir las mesas en Hechos capítulo 6, ¿recuerdan? Parece que muchos dicen que o se desvió de la doctrina verdadera o algunas personas habían robado su nombre para darse legitimidad y enseñar cosas falsas. Pero estas doctrinas falsas habían infiltrado la iglesia, mis hermanos, hasta un punto que estaban destruyendo esta iglesia desde dentro como una gangrena. Y ustedes dirán, bueno, hermano pastor, pero hoy no tenemos nicolaitas. Gracias a Dios Balaam y los seguidores de Balaam no existen. Pero yo creo que eso sería perder el punto aquí que está haciendo las Escrituras. El punto con Pérgamo era, yo conozco tus tribulaciones, tanto como Esmirna, pero tú estás tolerando el pecado dentro de tu seno. Tú estás tolerando cosas que no debes tolerar. Oh, mis hermanos, he trabajado con la convención por casi 18 años como misionero aquí en el estado.
Y yo veo la desesperación de algunas iglesias por conectarse con la cultura. Y hay veces que empezamos a comprometer principios bíblicos y cosas en las que Dios literalmente nos prohíbe que hagamos. Y torcemos un poquito porque decimos, yo no voy a alienar a esos que estoy tratando de alcanzar. Yo no voy a ofender a aquellos que estoy tratando de evangelizar. Y empezamos a torcer un poquito lo que Dios nos pide. Tenemos que tener cuidado porque Dios no tolera esto. Dios no comparte su gloria. Dios quiere que su iglesia sea doctrinalmente pura. No es un fariseísmo, es que Dios ha establecido las reglas para su iglesia y espera que nosotros nos sometamos a esas reglas. Eso es lo que dice en el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Si nosotros permanecemos firmes en la doctrina, no importa que los vientos nos embatan, no importa que las dificultades vengan, no importa que llegue el sufrimiento, a eso no es que debemos de temerle. A lo que debemos de temerle es apartarnos de los principios divinos, de la guía divina y sus expectativas para su iglesia. En nuestra arrogancia hay veces que hacemos como los corintios y pensamos que somos más astutos que Dios o más hábiles que Dios o que podemos hacer las cosas mejor que Dios. No es buena vuestra jactancia, le dice Pablo a los corintios. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si nosotros, mis hermanos, esperamos en Dios, Él no nos va a decepcionar. Pero debemos confiar en Él contra viento y marea, contra persecución, contra tempestad, cuando el viento sople a nuestro favor y cuando no, cuando las cosas parezcan estar yendo bien y cuando no. Dios está en control de tu vida. Él sabe de tus finanzas, Él sabe de tus relaciones, de tu matrimonio, de tu salud. Nada de eso te ha sorprendido a ti, pero no a Dios. Él sabe de la iglesia, Él sabe lo que está pasando con las iglesias hoy día. No lo está sorprendiendo. Pero Él espera que mantengamos la pureza doctrinal en las congregaciones. No un legalismo muerto, sino fidelidad a las cosas que Él espera. Si lo hacemos, tenemos la corona de vida prometida. Él dice que le dará del maná presentado, obviamente representando lo que es la bendición de Dios en el Antiguo Testamento. Una piedrecita blanca que los romanos utilizaban para dársela a aquellos atletas que resultaban victoriosos en una competencia y servía de entrada a un banquete especial. Y un nombre nuevo que significa que será cualitativamente superior, será nuestro pase de entrada a los cielos. Dios no tiene todo esto preparado si simplemente podemos confiar en Él, mis hermanos. Así que vamos a orar. El tiempo se nos ha acabado, por desgracia, podríamos haber seguido, pero en alguna otra ocasión que tenga el privilegio de regresar, estaré con ustedes. Pero vamos por el momento a vivir para la gloria y la honra de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta tu iglesia fiel, Señor, que permanece fiel contra los ataques del enemigo, contra las dificultades que estoy seguro son parte del día a día. Esta iglesia sigue siendo luz para las naciones y luz para Raleigh y luz para un pueblo hispano que ha llegado aquí en busca de ti. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a depender de ti independientemente de las circunstancias. Ayúdanos a vivir conforme a tus principios y tu palabra. Mi Dios, quizás hay algunas personas que hayan llegado aquí de visita el día de hoy. Yo no tengo el privilegio de conocerles. Permite que este sea el día de salvación para ellos. Que sea el primer día de una relación personal contigo, el primer día de conocerte, Señor. Permite que ellos puedan empezar a vivir para la gloria y honra de tu nombre. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra y por el tiempo que hemos tenido juntos. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.